No podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por fe. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por fe. Vivir por fe y no por fe. Amén, hermanos. Estoy sonriente porque hace un momento le decía a la hermana Doménica, esta alabanza se ha convertido en el himno de las ofrendas. Yo le digo, hay más de tantas canciones y bueno, yo creo que le han de gustar mucho a todos ellos. Y se nota porque las cantan bien. Pues no sé si tiene que ver con esto de dar la ofrenda y dice por fe, por fe, por fe. Bueno, no sé. Pero bueno. Espero, a ver, ya ahora que terminó el himno de las ofrendas, los niños van a pasar a su escuela dominical, se van a su escuela dominical, ellos, con calma, mientras los adultos nos predisponemos, ya ahora sí, con total reverencia, a tomar nuestra Biblia en la mano. Muy bien. Nuestros pequeños van ahí con calma. Y mientras avanzan, nosotros tomamos nuestra Biblia, por favor. Y quiero invitarlos a que abran, por favor, su Biblia en Mateo capítulo número 6. Mateo 6. Vamos a leer desde el versículo número 5 en adelante de Mateo 6. Vamos ahí. Mateo capítulo 6, versículo 5. Ahí va a comenzar nuestra lectura en esta mañana. Y la palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, esta es tu palabra y queremos siempre que venimos a ella, que tengamos temor y temblor a lo que leemos y a lo que escuchemos, lo que tú hayas predispuesto para nosotros hoy, esta porción tan rica, tan profunda en contenido de tu carácter, de beneficios para los creyentes. Bendícela, por favor, prospérala en cada alma en esta mañana. Tú das el crecimiento y confiamos en eso. Yo te ruego que no me permitas imponer una idea que no venga de ti, por favor. Reconozco mi ineficacia como hombre, como predicador, lo reconozco, Padre. Quiero que tú gobiernes todo de mí. Quiero que tu voz se escuche y quiero que esa voz salve, sane, edifique. Ayúdanos, Padre. En la autoridad de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, esta es una sección, como usted acaba de leer, la vida de oración del creyente. Es otro tema de piedad privada. Habla de orar en secreto. Esta sección, recuerde, los primeros versículos del 1 al 4 habló de dar limosna. Ahora nos vamos a centrar en una de las disciplinas espirituales que más lucha tiene el creyente, el cristiano. No debería de ser así. Pero el promedio común de cristianos sí lee la Biblia, pero casi nada ora. Y eso tiene un desbalance para la vida espiritual que es muy sutil. Y meditando en lo que yo veía a lo largo de esta semana, este pasaje, yo me hacía estas preguntas. ¿No será esa la causa quizás por lo cual en las iglesias son pocos los que llegan al tiempo de oración entre semanas? ¿Será esa la causa? ¿Será acaso que aquellos que no vienen al tiempo de oración se creen autosuficientes y no necesitan orar junto a sus hermanos? Y por último me preguntaba y meditaba en esto, oye, bueno, a ver, si no oran bajo el ánimo de otros hermanos en la reunión de oración oficial de la iglesia, ¿orarán a Dios en lo secreto? Bueno, estoy tranquilo con las respuestas a estas inquietudes. Yo te quiero confesar, estas preguntas abruman mi vida, la abruman, pero estoy tranquilo porque Dios sí conoce la respuesta con lujo de detalles sobre tu vida. Y no orar como Jesús pide, hermanos, eso es pecado. Esa es la palabra apropiada, porque es plena desobediencia. No pasar con tu Redentor en tiempo íntimo. Así. ¿Cómo se cumplirá el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? Si no es orando y demostrándolo en intimidad. Y aplicado a nuestra realidad, voy a citar, porque me encanta lo que dijo John Piper, reconocido pastor, y cito: uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Fin de la cita. Y esto aplica a todas las redes sociales y a todo tipo de entretenimiento. Existe una gran despreocupación que está ahogando la pasión por Dios. Una vida de oración es necesaria para todo aquel que tiene un vínculo de amor con Dios. Sin la oración, tú y yo estamos perdidos por falta de guía. Los mismos discípulos de Jesús quedaron maravillados cuando vieron al Señor Jesús en esa vida de oración. Dice Lucas 11:1, aconteció que Jesús estaba en un lugar orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que los
Pedro, Juan, Jacobo, todos veían a Jesús que se apartaba y estaba orando. No hacía oraciones microflash, sino que pasaba con su Padre y los discípulos observaban y quizás hasta se dormían porque lo esperaban que regresara y él no regresaba. Y le dice, enséñanos a orar. Y eso nos dice que la única manera de aprender a orar es orando, no hay otra forma. Ellos querían también, y este es el anhelo de todo hijo de Dios, aprender a orar fervientemente como un hijo de Dios. La oración, sepa usted, es un medio de gracia que debe ser aprovechado al máximo por cada uno de nosotros. Anda el capítulo 7 y observa que para Jesús es elemental que su pueblo esté siempre postrado delante de él. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo número 8. Porque todo aquel que pide, recibe, al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, dice el Señor. Ya estudiaremos esto con calma, pero de forma generalizada entendemos que aquí Jesús está diciendo la oración debe llevar insistencia. Y si la oración tiene insistencia, entonces hay respuesta. Es lo que está diciendo acá. Si tú vas al capítulo 9, Mateo expresa que los cristianos deben ser hombres de oración, mujeres de oración. Mateo 9:38, Jesús enseñó y dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, oren para la evangelización. Oren para que expanda la salvación a los perdidos. Y el vehículo que hace eso, Jesús dice, es rogar, orar hacia Él. Es que el cristiano expresa su reverencia a Dios por medio de la oración. La oración es vital para todo. Yo quiero que sepas que Dios mide tu fe mediante la oración. ¿Sabías eso? Si tú no oras, yo no sé cuál es tu condición, pero lo que sí sé es lo que dice Mateo 21:22. Escúchame, Jesús lo dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y no pretendo fomentar aquí lo que la gente dice muchas veces de forma errónea respecto a la oración, de que debo de estar exigiéndole a Dios cosas porque Él me la va a dar, porque aquí dice eso. No, usted debe de entender que esto de Mateo 21:22 y otros versículos que vamos a estar revisando a lo largo de estas semanas tienen que ver bajo la soberana voluntad de Dios. Así funciona, como dijo Juan a los cristianos del primer siglo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y también está en nuestro pasaje, porque dice allí, el Señor Jesucristo, hágase su voluntad, como en el cielo, como en la tierra. Así que orar es el medio donde Dios prueba nuestra fe. Orar es confiar en Dios, y no orar es todo lo contrario, es decir, yo no confío en Dios. Aquellos que dicen que son cristianos y no oran, realmente no confían en Dios. Y déjame darte un consejo. Es mejor que no confíes en tú mismo para solucionar los problemas. Es mejor que aprendamos a confiar en Dios, que sea Él quien dirija nuestras decisiones, que dirija todos nuestros pasos, y eso solo se consigue mediante una vida de oración. De otra forma, no. En la oración usted alcanza guía plena de parte del Rey del Universo. Y cuando oramos, déjeme decirle también esto, nuestras peticiones no son lo más importante. Cuando oramos, nuestras peticiones no son lo más importante. Es lo que dijo Jesús en el versículo 10. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es lo más importante cuando yo estoy orando. Sepa usted que uno puede orar por algo, y Dios dice no y no. ¿Por qué su voluntad, no la mía? Ahora, ¿por qué voy a orar entonces? Porque yo necesito alinearme a esa voluntad. Él conoce el fin de esa situación. Yo no la conozco, yo estoy ahí. Así que, hermanos, vamos como que reordenando en esta pequeña introducción que lo más importante es alinearnos a la voluntad de Dios.
Por eso es que Jesús les dice a ellos, no oren como los hipócritas, porque ellos oran para sí mismos. Oran porque quieren un beneficio ya, ahí instantáneo. O como aquella persona que una vez se me acercó y dice, he dejado mis tiempos de oración. Yo te pregunto, ¿por qué? Es porque estoy pidiendo algo a Dios y no me responde. ¿Qué tiempo has estado? 2 semanas. Abraham tuvo 25 años orando por el hijo de la vejez. ¿Sabes eso? Ahora no creo que Dios se va a tardar 25 años contigo. Pero si tarda 24 está bien. La vida de oración es una práctica piadosa. Usted tiene que tener eso claro en su mente. Hay un versículo que a mí me pone, no sé si a llorar o a reír. Pero la oración, escúchame bien, amados hermanos, es alegrar el rostro de Dios. Yo no sé si tú has visto así tus tiempos de oración, donde uno va a alegrar el rostro de Dios. Escucha, dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Si usted no ha visto así sus tiempos de oración, hay que comenzarlos a ver de esta manera. Si usted ha sido negligente en sus tiempos de oración, yo quiero recordarle que Dios oye a su pueblo en medio de cualquier negligencia. No se dé por vencido. Israel se portó tan mal para con Dios, el Dios del pacto antiguo, del pacto mosaico, del pacto davídico, del pacto abrámico. Y sin embargo, Dios le mandó a decir a este pueblo rebelde, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios es amplio en perdonar la negligencia nuestra. Si usted ha sido negligente en su vida de oración, yo le quiero rogar que hoy tome una decisión a la luz de la Escritura, lo que vamos a estudiar. Porque cuando hay tiempos difíciles, y aunque hayan tiempos de felicidad o tiempos de angustia, la oración valiente es un medio de escape. Mira, los salmos reflejan oraciones de gente valiente. Dice el Salmo 5:1, no lo busques, solo escucha. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un compromiso de oración es un clamor a Dios que escucha en medio de cualquier circunstancia, cualquier situación. Y permíteme darte 2 ejemplos bíblicos de lo que te estoy diciendo en esta mañana. Muchos de nosotros hemos recordado al profeta Daniel. Estuvo ahí exiliado en Babilonia y pasó ahí por algunos reyes, siempre cerca a los reyes, en la gracia de Dios, lo puso allí. En cierta medida para preservar y vigilar a la nación de Israel que estaba cumpliendo su castigo de haber abandonado la palabra de Dios porque se fue tras dioses falsos. Y Dios los llevó como bestias, animales a los israelitas judíos llevados por Nabucodonosor al imperio babilónico. Y ahí estaba Daniel, cerca al rey, por la gracia de Dios. Y terminó Babilonia, cayó el imperio de Babilonia y vino otro reinado, el reinado de Darío, el persa. O el Medo, como se lo conoce en la historia. Y como estaba Daniel ahí con otros súbditos cerca del rey, los otros se llenaron de envidia, dice la palabra de Dios. Y se llenaron de envidia y fueron callados donde el rey y dijeron, le propusieron esto al rey, alimentándole lengua a los hombres y le dijeron que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, dice Daniel 6:7. Y el rey, como eso le gustó, alimentó su ego, dijo, sí, que se cumpla. Y dio el edicto real. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del edicto real? Cuando él supo, dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios
como lo solía hacer antes. En otras palabras, Daniel siguió haciendo lo mismo que hacía todos los días. ¿Por qué hacía esto Daniel de abrir las ventanas? Quizás alguien podía observarlo, porque Daniel querían que observasen que era un hombre de fe del único Dios vivo y verdadero. Y unos pueden cuestionar, oye, pero no hizo caso al rey. Y la Biblia dice que tenemos que hacer caso a los gobiernos. Tenemos que hacer caso a los gobiernos siempre y cuando no se metan con nuestra fe. Y esta ley que habían promulgado de que nadie orase a un Dios diferente de los persas, se metía con la ley, se metía con la fe de Daniel. Y Daniel nunca se avergonzó de su Dios. ¿Y cómo eso se hizo evidente? Expresando mediante una oración valiente y constante, dice el verso 3 veces, hacia donde había estado el templo anteriormente, hacia Jerusalén, que era símbolo de la presencia de Dios. Y conoce la historia. Acusaron a Daniel, fue echado al foso de los leones. Tú conoces la historia. Pero ya sabemos que aunque le dolió el rey, fue preservado Daniel por el ángel del Señor, dice la Biblia. Y yo te quiero preguntar esto, para que tengas claro el punto de esta ilustración. ¿Por qué Dios preservó a Daniel? ¿Solo porque Daniel oró? No. A ver, espérate. Me está diciendo que tienes que orar, que hay que orar, y tú me dices que Dios no preservó a Daniel porque él oró. No. Dios preservó a Daniel porque se metían con su honor. Es decir, que esa ley irrumpía la honorabilidad del Dios de la Biblia. Así que ya tú puedes ir entendiendo. Entonces, ¿qué significaba orar para Daniel? Significaba primero la evidencia de su fe, y lo segundo, la fe es el vehículo donde va nuestra fe montada delante de Dios. Así que tú no crees que Daniel estaba diciendo ahí orando que no me pase nada, ay, que no me pase nada. No, Daniel no estaba haciendo eso cuando oraba. Daniel estaba diciendo, Señor, defiende tu honor, defiende tu honor. Y eso es tener una vida de oración, fe y viva. ¿Por qué defiende tu honor? Porque Daniel quería que Dios tome justicia ante estos perversos e irreverentes, porque el único rey del universo es el que merece adoración. Y Daniel entendió eso, y por eso él oraba fervientemente, porque no orar significa negar la fe. Y Daniel no la negó. Así que no lo preservó tanto porque oraba tan bonito, sino porque sabía lo que le pedía a Dios en oración. Guarda tu honor. ¿Cómo terminó la historia? Los que acusaron a Daniel ni bien fueron cayendo al foso de los leones y fueron devorados por los leones. Dios preservó su honor. Entonces entendamos esto. Si yo no oro y no tengo una vida de oración plena delante de Dios, déjeme informarle, usted está negando su fe. Así que cuando tus enemigos se levanten, como le pasó a Daniel, ora por ellos. Pida a Dios que tenga misericordia de ellos, pero no niegues tu fe. Ora con valentía. ¿Y qué pasa con aquellos que se llenan de angustia? La Biblia enseña que el mejor lugar para dejar las angustias, y te lo digo por experiencia propia, es el trono de Dios. Ese es el mejor lugar donde yo puedo dejar mis dudas, mis temores, mis angustias. ¿Sabes que yo aprendo esto? Y hazlo tú también, del Señor Jesús. Él fue al huerto de Getsemaní, segundo ejemplo, y oró 3 veces. Y él decía, Señor, Padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga
tu voluntad. ¿Qué significa entonces eso? Que Jesús quería cumplir la voluntad del Padre. Entonces, si Jesús pedía que el Padre cumpla su voluntad, la gran pregunta, entonces, ¿por qué Jesús oraba? ¿Sabes para qué oraba? Para fortalecerse en medio del dolor y de la angustia. Muchas veces oramos cuando estamos angustiados, y escúchame esto, Dios no va a quitar tu angustia muchas veces. Así que seamos sabios y en vez de decir, quítame la angustia, fortaléceme en medio de esta angustia. Lo vemos con Jesús. La segunda ilustración clara aquí. Ahora, hablando de todo esto, que el Señor se refugió en la voluntad de su Padre, ¿qué podemos decir a esta altura? Bueno, que la oración es devoción para amar a Dios. Eso decimos. Decimos que la oración es la guía de mi vida, que la oración es donde se prueba mi fe, que la oración es un lugar de gracia, que la oración es la fortaleza diaria. Entonces yo quiero preguntarte, y déjame hacerlo por favor en esta mañana, ¿qué tan comprometido estás tú a ser fiel en una vida de oración? Te pregunto. No me respondas, por favor. Respóndele a Dios. Hay buenas noticias. Jesús en esta sección de esta mañana de Mateo nos enseñará a orar magistralmente. Así que no hay excusa para el aprendizaje, no hay excusa para dejar de orar. Mientras tú tengas una Biblia en la mano, mientras tú tengas a Cristo de tu lado, es posible hacerlo. Es posible ser hombres y mujeres de oración. Ahora, en nuestro pasaje, puedes observarlo allí. Ahí tenemos, en esta sección hay 3 pasajes claros. Del 1 al 15, perdón, del 5 al 15 es toda la sección. Pero del 5 al 8 encontramos una sección, del versículo 9 al 13 otra sección y versículos 14 y 15 otra sección, otro pasaje. Y no quiero decirte que serán 3 mensajes, porque aquí hay tanto material tan rico que aprender aquí. No lo vamos a hacer esto en 3 mensajes, estoy segurísimo de aquello. Pero por todo esto que estamos viendo, tu objetivo principal será experimentar que tu oración se convierta en devoción de amor a Dios. Y para esto hay 3 errores que enseña este texto, al menos los primeros versículos, que tú tienes y yo que tenemos que derribar. Hay 3 errores que tenemos que derribar si nos queremos convertir en hombres y mujeres de oración. Primer error, la oración no busca satisfacción propia. Eso dice el versículo número 5. No busca satisfacción propia la oración. Ahora, lo que tenemos que derribar, número 2, la oración no debe ser un parloteo sin sentido. Eso encontramos en el versículo número 7, donde Jesús dice que no hablen vanas repeticiones. Y el versículo 8 nos da el tercer error. La oración no es para pedir caprichosamente. Esos 3 errores tenemos que derribar. Ahora nos vamos a concentrar en esta mañana entre el versículo 5 y el versículo número 8. Y Jesús ahí va a tratar con nuestra vida privada y va a enseñarnos lo que tenemos que huir, lo que Él no quiere ver de nosotros, porque Él desea sinceridad en la oración piadosa. Y entendemos que para el contexto de ellos el judaísmo era un asunto muy serio, era regular. Los griegos y los romanos casi no oraban a sus dioses falsos, obviamente no oraban mucho, pero los judíos sí. El Señor Jesucristo llega a esta tierra y se encuentra ahí en Israel, que tanto su propia nación estaban orando mal y peor los gentiles. Porque de eso el versículo 5 habla de los fariseos y el versículo 7 y 8 habla de los gentiles. Entonces, de una forma universal, el Señor Jesús aquí en estos 3 versículos va a tratar a derribar los 3 errores del mundo cuando ora. Eso es lo que vamos a aprender tú y yo. Así que Jesús va a enseñarnos la forma correcta para saber orar. Todos se van a beneficiar en esta mañana y todos se beneficiaron en el Sermón del Monte. El versículo número 5 comienza diciendo, y cuando ores. Note, no hay duda de lo que los cristianos oran. Los cristianos oran por naturaleza. Incluso el Señor Jesús invirtió una enseñanza en una parábola que es necesario orar y no desmayar. Dice Lucas 18:1 en adelante. Sepa usted
que Dios ha capacitado con su Espíritu Santo cada uno de nosotros para que sepamos defendernos de los ataques del diablo y para defendernos de nuestros propios pecados. ¿Sabes eso? Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, ¿seremos atrevidos a culpar a Dios por los ataques del mal? ¿O seremos atrevidos para decirle a Dios que cuando peco, Él no me ayudó? Dios nos libre. Somos capacitados, Efesios 6:18. Escucha, iglesia, y no solamente Dios desea que tú ores de forma privada, sino que tú te constituyas realmente en una persona que ora constantemente por los demás. Es lo que Pablo le pidió a la iglesia en Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dijo Pablo, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Pablo le dijo a esa iglesia, oren por ustedes, pero también oren por nosotros. Así que un cristiano tiene claro que no solamente ora por ellos mismos, sino que está orando, intercediendo por los demás. Esa es la idea, perseverar. Por algo el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo y puso ese versículo de 3 palabras. Orad sin cesar. Orad siempre. Mira el primer error que no debemos de hacer en el versículo número 5. La oración no busca alabanza propia. No busca satisfacción propia. No busca alabanza propia. Número 1. Jesús dice, no seas como los hipócritas. Es decir, no actúes. Es trágico encontrar a alguien que quiera dar la sensación de que busca a Dios públicamente, cuando en privado ni siquiera se acuerda de su Redentor y ni siquiera aparta un tiempo para orar. Jesús está diciendo con esa expresión, no se ponga la máscara de la falsa piedad. Eso dice el verso bíblico. No se ponga esa máscara como los fariseos que devoraban las casas de las viudas. Y eso significa que ellos despojaban de bienes a los pobres. Pero sin embargo, dice Mateo más adelante, que ellos hacían, Jesús los confrontó, que hacen pretexto, hacen largas oraciones allí. Jesús afirma que aquellos que actúen de esa manera recibirán mayor condenación. En el infierno, todos aquellos se darán cuenta que la hipocresía los llevó a ese lugar, la hipocresía religiosa. Dios ha dado testimonio en su palabra que repugna la oración hipócrita. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto, en Isaías 1:15, el profeta dijo esto: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Qué denuncia de Dios a Israel. Y hay un modelo de oración hipócrita en el Nuevo Testamento que fue enseñada por el Señor Jesucristo en los evangelios, porque para Jesús este tema es vital. Quien no es un hombre y una mujer de oración siendo creyente es un débil para el mundo. Esa definición, ese modelo de oración hipócrita, no lo busques, está en Lucas 18:10. Jesús dijo, contó una parábola diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. Escucha el modelo de los hipócritas. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, un orgulloso. Todo aquel que diga seguir a Cristo y va en esta postura es un hipócrita. Aquel que piensa que orar y es mejor que su hermano en la fe. ¿Si nota lo que está diciendo Jesús? Tú y yo no podemos decir nunca esto, porque tú tienes claro que nosotros fuimos los vil y los despreciados del mundo. ¿Se acuerda de eso? Somos los vil y los despreciados del mundo. Nosotros no podemos decir eso. Tú y yo sin Cristo éramos lodo repugnante, pero en Cristo fuimos limpiados para su gloria. Y por eso que ahora tenemos acceso al Padre, por su gracia. Tú y yo no podemos decir, como dice este hombre falso, que él es mejor que otros hombres,
que los adúlteros, que los asesinos, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la jactancia no fuera suficiente para los hipócritas, dice la Biblia, el Señor en el versículo, observa lo mismo, el versículo 5, habla lo interno de la hipocresía. Dice, ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Jesús muestra esos corazones dañados aquí. Dice que ellos aman. Y esto de la sinagoga, las esquinas, son lugares donde las multitudes se detenían para hablar. Y es interesante que si la hora de la oración le alcanzaba a un fariseo en la calle, en la sinagoga, ahí se paraba y adoptaba una actitud de oración. Es más o menos como ver en nuestros días a un musulmán, donde la agarra la hora según sus oraciones, ahí se agarra. Así eran los judíos. Y hacían esto, dice Jesús, aman para que los vean, para que dijesen que ellos eran piadosos. Los judíos oraban 3 veces al día, por la mañana, lo que se conoce como el Sharit, en la tarde, la Mishnah, y en la tarde el Marit. Y esos 3 tiempos de oración religiosos que ellos tenían corresponden a los tiempos de los sacrificios del templo en Jerusalén. El de la mañana, sí, era el sacrificio matutino. La segunda oración era a las 3 de la tarde, donde se sacrificaba a las 3 de la tarde. Y la tercera oración era al atardecer, cuando empezaba a caer el sol. Jesús dice que ellos aman que los vean. No, y no solamente amaban que los vean haciendo oraciones. Dice Mateo 23:6 que ellos aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas. Quédense ahí, no se vayan. Aman las salutaciones de las plazas, dice el texto bíblico. Que ellos aman las salutaciones, aman ser reconocidos. Tienen ansias por ser aplaudidos. Yo quiero decirte algo, hermano. Por favor, nunca ames el prestigio. No ames el prestigio. No creas que porque tú tengas más años en la fe que aquel que tiene 1 año, estás en mejor posición delante de Dios. Tienes mayor connotación social o religiosa. Y déjame decirte que cuando las personas, aún en las reuniones cristianas, oran y Dios observa esto en detalle, quieren ganar connotación, quieren ganar aplauso, quieren buscar el halago del hermano, Jesús tiene una sentencia y dice que ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, como se lo dijo a los fariseos mencionando al profeta en Mateo 15:8. Entonces, una posibilidad que alguien que esté orando sin devoción sincera, y eso lo hace culpable de mencionar a Dios no se lo menciona en vano en nuestros labios. No se lo menciona en vano, sino con devoción sincera, con todo nuestro corazón. ¿Y sabe lo que significa eso? Pensamientos, sentimientos, decisiones. Es decir, que cuando yo oro, yo debo de pensar en Dios, debo conmoverme por las verdades de Dios y debo tomar decisiones que honren a Dios cuando yo pronuncio a Dios públicamente. Eso debe estar internamente en mí. Pero aquellos que toman la decisión solamente de amar su propio ego, quieren reconocimiento. Y cuidado, este texto nos está enseñando que no debemos entonces orar los miércoles de oración o los tiempos de congregación. Jesucristo se está preocupando de la motivación que lleva a hacer cada oración. Tampoco podemos convertirnos en jueces, escúchame, en jueces de aquellos que oran públicamente. No podemos, porque vamos a ponernos en el lugar de Dios, vamos a comenzar a juzgar a los demás. No, quédese tranquilo. Bendiga al hermano, oro por el hermano, que Dios se encargará, porque la oración es devoción de amor realmente. La oración es devoción de amor, debe ser sincera, y Jesús está apuntando a una oración íntima. Cuidado con las oraciones públicas, dirijan los motivos hacia las otras personas en vez de a Dios. Y aquí habla Jesús que este de orar en pie era una posición común para la oración, y a mí me han preguntado, ¿de qué manera tengo que ponerme para orar? Si tengo problemas en las rodillas, ¿puedo orar sentado? Amén. ¿Puedo orar de pie? Amén. Acostado no ores porque te quedas dormido. Y no es recomendable hacerlo. No es recomendable hacerlo. Levántate, ponte en una posición de pie, en un pie, arrodillado, pero ora. Esa es la clave. Ore. Ore.
y aproveche todas estas semanas que vamos a hablar de este tema maravilloso para nosotros, confrontativo para nosotros también de la misma manera. La oración no busca propia alabanza, recuerde eso. ¿Cómo debo ir yo allí? ¿Cómo debo ir siempre que voy delante de Dios? Debo ir humilde, temblando. No oramos al techo, oramos al trono de la gracia. Allí, mira lo que dice Dios. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:5. Cuando ores a Dios, entra en humildad. Ten en cuenta tus palabras para que no brote un corazón orgulloso, sino apacible. Hermano, asegúrese de ir en humildad para hallar la gracia del Señor. Jesús advierte aquí que quieren ser vistos por los hombres. Mira el versículo número 5. Quieren ser vistos por los hombres. Y Jesús dice, ya tienen su recompensa. De nada sirve que ores para que te escuchen otras personas. A veces quieren impresionar. Y a veces los que te están escuchando están peor que tú. Están peor que tú. No ores para que te vea y ganar una reputación. Si alguien no tiene recompensa de Dios, definitivamente entonces no es hijo de Dios. Porque lo que Dios hace con sus hijos es bendecirlos. Y bendecirlos a futuro. Los creyentes recibirán recompensa. Tú tienes la sección ahí, si tú retrocedes a Mateo 5, del 3 al 11, tú encuentras allí ya todas las recompensas. Dice que el Hijo de Dios se le dará el reino. Versículo 4, se le dará consolación. Versículo 5, mira la recompensa, recibirán la tierra por heredad. Versículo número 6 dice que serán saciados de hambre y sed de justicia. Versículo 7 dice que tendrán misericordia los hijos de Dios. Versículo número 8, ellos verán a Dios. Versículo número 9, ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí están todas las recompensas futuras. Bueno, presentes y futuras. Presentes y futuras. Hay una recompensa más. Versículo 11, sufrir, nótelo, sufrir en el camino de Dios, sufrir. Pero hay bendiciones futuras. Mira, esta semana se acercó un joven aquí. Estaba yo solo. Se acercó esta semana a la puerta. Estuvimos conversando, está buscando iglesia, etcétera, etcétera. Y mientras conversaba con él, vi que al parecer al joven le gustan las motivaciones. Y yo le dije, mira, si tú eres un cristiano fiel, vas a sufrir persecuciones y padecimientos. Creo que no le gustó mucho al muchacho lo que le dije. No le gustó mucho porque no vino. Pero dice el versículo 12, tú puedes verlo allí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ahí está la recompensa, es grande. ¿En dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tenemos recompensas grandes. Por eso la oración no busca alabanza propia. Debemos ir a Dios en humildad. Como aquel niño, se ha visto a los niños pequeñitos cuando van a buscar a su papá, cuando no lo han visto algunos días. ¿Qué es lo que quiere hacer ese niño? Ir a su papá y abrazarlo cariñosamente. Es lo mismo cuando tú y yo oramos delante de Dios. Así, esa misma postura, esa misma alegría. Y teniendo en cuenta esto, las negativas pronunciadas por el Señor Jesús, yo quiero que en esta mañana nos vamos a saltar el versículo 6, vamos a hacer algo diferente. No vamos a ver el versículo número 6 en esta mañana. Yo les voy a decir por qué. Quiero que lo observen. Gramaticalmente hay 3 no de Jesús que han dado los 3 puntos del sermón. Versículo 5, no seas como los hipócritas. Número 1. Ahora, sáltate el 6, pásate el número 7. Dice, no uséis vanas repeticiones. El segundo no de Jesús. Ahora, pásate al versículo 8. No os hagáis. Tercer punto del sermón. Ahora, el versículo 6 es el contraste. Es decir, es lo que sí debemos de hacer, pero el versículo 5, 7 y 8 es lo que no debemos de hacer. Entonces hemos visto, escúchame, el primero, lo que no debemos de hacer. Ahora vamos a saltarnos el 6, lo vamos a dejar allí por unas semanas, creo yo, ¿sí? Y vamos a pasarnos al versículo número 7, porque así como los fariseos estaban errados, también lo estaban los gentiles adorando falsamente a sus dioses equívocos. Y ese es el punto que dice Jesús en el versículo número 7. Tenga usted cuidado,
de estar comparando la oración cristiana con la oración de los paganos. Esa es una advertencia, versículos 7 y 8. Jesús pronuncia esto para advertirnos a ti y a mí, cuidado con orar, convertir la oración al Dios vivo y verdadero, convertirla en una similitud a lo que hacen los paganos. Esa es la advertencia aquí. No uses vanas repeticiones como los gentiles. Es decir, no debes tener un parloteo sin sentido. Jesús te parece decirnos, oye, de nada sirve que tú hables tanto en la oración y a la larga no dices nada. Así hay gente. Hablan y no han dicho nada. Jesús dice, parece decir, mira, el Padre no quiere tu bla, bla, bla. No lo quiere. A Salomón ya nos advierte eso. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú estás sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Esta expresión de no usar vanas repeticiones en el griego era empleado para cuando hablaban los tartamudos. Ahí se empleaba esta expresión, no use vanas repeticiones. Y los tartamudos, los que tienen esa dificultad, ellos parlotean, repiten vanamente. Lo que llegó a ocurrir en los tiempos del Señor Jesús es que los judíos para aquellos días, estoy hablando de los gentiles, pero escucha, los judíos para aquellos días ya estaban considerando para los días de Jesús establecer oraciones bases para que la gente repita. O sea, iban a hacer lo mismo que estaban haciendo los gentiles. Jesús se entera de esto y adoctrina de esta manera. No usen vanas repeticiones como los gentiles. Así que los judíos decían, no vamos a hacer una oración allí para que todo el mundo la repita. Y está bien porque tiene una buena intención para hacerlo. Jesús debate eso aquí, en este pasaje. Él debate aquello. Los griegos, ¿sabe? Oraban y ¿sabe lo que hacían los griegos cuando oraban? Sumaban la mayor cantidad de títulos posibles que tenía esa deidad falsa. Le decían esto, le recordaban todos los títulos. Yo sé que tú estás comparando muchas oraciones de creyentes con lo que estoy diciendo. Comenzaban a darle todos los títulos a esa deidad falsa, porque ellos, los gentiles, creían que si mencionaban los títulos de esa deidad falsa, les prestaba atención. Además, los griegos oraban de forma pagana y le recordaban a esa deidad falsa los favores que ellos le habían hecho a la deidad. Mira esa torpeza. Y es como que ellos se ponían en una posición contractual con ellos, los gentiles, mientras oraban a sus dioses falsos. Es como decir, te digo todo lo que tú eres y te digo todo lo que he hecho por ti para que tú me concedas lo que te pido. No caigamos en esos errores. Dios no es impresionado por nuestras palabras. No trates de impresionar a Dios con tus palabras cuando ores, ni pretendas ir a negociar favores, ni mucho menos tú irle a decir al Dios Todopoderoso, acuérdate lo que yo hice por ti. Ay, Señor. Hay dos ejemplos en la Biblia de esto. ¿Te acuerdas de la época que estaba el profeta Elías en el Monte Carmelo? Y dice la Biblia en 1 de Reyes 18:26 que los adoradores de Baal estaban ahí desde la mañanita hasta el mediodía, que se pegaban y que mencionaban repeticiones vanas a su Dios falso. ¿Sabe cuál fue el contraste? ¿Sabe lo que hizo Elías? Hay nomás 2 versículos ahí en la Biblia. Elías le dice, Señor, mira, ve, aquí está esto falso, responde mi oración, y se acabó. Fue directo, no utilizó parloteo sin sentido, no bla, bla, bla. Usted no le entrega nueva información a Dios cuando ora. ¿Escuchó eso? Usted no le entrega nueva información a Dios cuando ora. Dios lo sabe todo. Bueno, el punto, el segundo ejemplo, es que cuando llega ahí Pablo a predicar en el primer mundo, en la ciudad de Éfeso, los acusaron a ellos, y dice el segundo ejemplo que esa gente 2 horas seguidas, los falsos, comenzaron a orar a la falsa diosa Diana en el anfiteatro de Éfeso. De manera histórica, los maometanos, ellos también se parecen creer, los maometanos en la otra parte de la tierra, por su mucha palabrería.
El teólogo Vincent, y cito, añade, y los romanistas con sus Padres Nuestros y Aves Marías hacen lo mismo que el paganismo. Fin de la cita. El texto dice, no estéis diciendo cosas vanas. Solamente una aclaración. Jesús no está manifestando en este versículo condenar la repetición de una oración. No está condenando eso. Atentos. Él no está condenando repetir una oración varias veces en diferentes oportunidades. No, él oró 3 veces lo mismo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, él no está condenando eso. Y habló con la misma palabra, dice el texto bíblico. Lo que él está condenando es la gente que se acerca a Dios para tratar de impresionarlo, para tratar de negociar, para tratar de hablar sin sentido, para tratar de buscar de palabras incesantes, pero sin ningún sentido para delante de Dios, como los gentiles. Los paganos creían que mediante repeticiones y muchas palabras informarían a sus dioses acerca de las necesidades que tenían y rendirlos a concederles sus peticiones. Todo lo opuesto es nuestro Dios. Jesús dice en el versículo número 8, antes de que vosotros le pidáis, mi Padre ya sabe lo que tú necesitas. Es diferente, por cuidado con convertir la oración cristiana en esto. Ahora, quiero terminar con esto. Por citar un ejemplo en nuestros días. Esto no se desechaba. Esto no se desechaba por las religiones de la tierra, tristemente. Y comprendo que ellos no lo han podido hacer por una razón clara y clave. Si esas almas no se rinden a Jesús, no podrán hacerlo. Continuarán. Un ejemplo. El catolicismo romano enseña a sus feligreses que reciten una oración específica cierta cantidad de veces para ser absueltos de sus pecados. Eso es paganismo, eso es superstición. Eso son vanas repeticiones que no tienen lugar en la iglesia de Dios. Yo te voy a decir por qué. Yo también pasé por eso, así que lo hablo en base a lo vivido. Tantos Padres Nuestros, tantas Ave María y tu pecado se acabó. Listo, seguro, listo. ¿Está correcto? Sí. Te vas a la casa ya. Perfecto, a seguir pecando. El próximo domingo vienes a misa y se acabó. Escúchame. La Biblia dice que Jesús ha expiado nuestros pecados una sola vez y para siempre. Eso dice Hebreos 10:10. Y como Cristo pagó por mis pecados de una sola vez y para siempre, por lo tanto yo puedo acercarme al trono de su gracia con confianza para hallar socorro, para hallar consuelo, para hallar esperanza, para hallar todo, para derramar mi alma delante de Dios, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro para cualquier circunstancia de la vida. Yo no necesito andar repitiendo cosas vanas delante de mi Dios. Lo que yo necesito es abrir mi corazón y decirle a lo pecador que soy. Y confiar más en Él que confiar en mí mismo. La oración no debe ser sin sentido. Dice Jesús aquí. No son vanas repeticiones. No son vanas repeticiones. Sabes que los judíos habían convertido el Shema. Eso que se le dijo allá en el antiguo pacto, en Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, Números 15. La oración del Shema. Y el Shema solamente significa escuchar. Y esta es una oración que tenía mucho significado realmente teológico, donde Dios le había dicho que Él es solo Él y a Él solamente hay que adorarlo con todo el corazón, alma y mente. Entonces, ellos habían hecho, para los tiempos de Jesús, los judíos comenzaron a hacer esta plegaria algo mecánico. Y Jesús con estas palabras debate a su realidad de aquellos días. Debate su realidad. Habían convertido el Shema como una fórmula mágica, de repetición, pero que en sí, si no hay un corazón adorador, no pasa nada. Y comenzaron ellos a colocarlo como una fórmula. Entonces, es muy probable que Jesús tenga en mente esto cuando dice, no uséis vanas repeticiones. El Padre Celestial no está preocupado por la cantidad de palabras que tú le des.
Él ama la verdad en lo íntimo, dice la Biblia en el Salmo 51:6. Cuando estamos orando, estamos hablando con Dios y estamos adorándolo. Esta es una conversación de corazón a corazón, por decirlo así. Esta es una oración de devoción, de amor. Pero aún los cristianos están presos a veces en palabrerías vacías delante de Dios. Y debemos de centrarnos en Dios cuando oramos y honrarlo en nuestros corazones. Y debemos dejar que las palabras fluyan solas, de forma natural, conversacional, reverencial a Dios. Y ser persistentes en la oración no es lo mismo que usar vanas repeticiones. No es lo mismo. Yo tengo que ser persistente en la oración y puede ser algo que le estoy pidiendo hace mucho tiempo a Dios. Pero sigo. Pero eso no es una vana repetición. Porque yo debo honrarlo en mi corazón, llevar de manera natural. Estoy conversando. Usted no puede ir a impresionar a Dios. Tiene que ir en humildad. Y tiene que pedir, como dice Santiago, pida con fe. Santiago 1:6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra parte. Hermanos, oremos directamente a Dios. Oremos directamente a Dios. Mira el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Directamente, Padre nuestro, directamente al Señor, dice la Biblia. Y oramos en la autoridad de Jesús, como enseña Juan 14:13, en su nombre. Debemos ofrecer nuestras oraciones, claro que sí, pero ¿cómo? Con reverencia, con humildad, con perseverancia, con sumisión a la voluntad de Dios. El mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hablando eso en la salvación directamente para encontrar al Padre, el mismo Señor Jesús que pronunció esas palabras estaba diciendo esto: yo soy el único medio para que tus oraciones puedan ser escuchadas por el Padre. Es decir, que si hay alguien en este auditorio que no ha entregado su vida a Cristo, sus oraciones han quedado en el techo. Si tú no vas a Cristo y no has visto tu propia maldad, si tú no has visto tu propia maldad, si tú no te has refugiado en la obra de Cristo, si tú no has mirado a la cruz, si tú no crees en la resurrección, tus palabras son vacías y vanas. La primera oración de un pecador, ¿sabes cuál es? Perdóname que soy un tan insignificante pecador. Necesito tu gracia, Señor. Es lo primero que debe hacer un pecador para que sus oraciones sean válidas. Es por Jesucristo que podemos orar, ¿o no? Es por Él que podemos llegar al Padre con libertad, con amor y con devoción. Y yo quiero quedarme con esto al terminar este segundo punto, y vamos a quedarnos allí por cuestión de tiempo. Toda oración nuestra está registrada para la mente de Dios. Y tarde o temprano, Él responderá para su gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta introducción a este tema, Padre. Mi único anhelo es pedirte que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Perdónanos, Señor, confesamos nuestra torpeza cuando pasamos más tiempo en otras cosas que estar allí contigo. El tiempo siempre existe. El tiempo siempre está allí. Y tú eres un Dios que está siempre con nosotros. Y en esta mañana, Padre, quiero agradecerte por esta porción de la Biblia, tan sublime, tan majestuosa, tan extraordinaria, tan gigante para mí. Señor, es como escuchar, Padre, es como escuchar al Señor Jesús hablando al oído de cada uno de nosotros.
Y nosotros somos los que debemos estar hablando ahí delante del sumo sacerdote de la iglesia, el Rey del universo, quien murió por nosotros. Padre, convierte a cada persona en este lugar en hombres y mujeres que intercedan siempre, constantemente. Gracias, Padre, por este tiempo. Confiado estoy que tú darás el crecimiento a tu palabra. Te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén.